Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer el ejercicio 23.37 del Szyr-Szymanski, volumen 2, 12ª edición, potencial eléctrico, y el problema dice lo siguiente. Se tiene un tubo cilíndrico, es un cascarón aislante, es hueco por dentro, muy largo, con una densidad lineal lambda de 8,5 microcoulomb por metro, un radio de 6 centímetros, y lo que se quiere saber es cuánto es el potencial que se genera al mover una carga desde un punto B a un punto A y desde un punto a un punto C, donde el punto B está a 4 centímetros de la superficie y el punto C está a 1 centímetro del centro. Eso es lo que hay que hacer. Para ello, primero necesitamos determinar cuánto es el campo eléctrico alrededor de un cilindro, y eso lo vamos a hacer usando la ley de Gauss. Para esos efectos, lo que vamos a hacer es dibujar un gran cilindro alrededor del cilindro principal. Esta va a ser nuestra superficie de medición. Y le vamos a dar un espesor pequeño, arbitrario, que lo vamos a llamar DH, con una cierta altura arbitraria alrededor de esta cosa. Y esto va a rodear una parte del cilindro que está dentro, ¿ya? Va a rodear esta parte que se está dibujando aquí. Esta es la parte rodeada del cilindro, que tiene la misma altura de h. Esto es dh y esto de acá también es dh. Y lo que dice la ley de Gauss es que el flujo eléctrico saliente de este segmento, de esta superficie de medición, tiene que representar la carga encerrada por esa misma superficie de medición. Y lo que vamos a hacer es primero calcular cuánto es eso. Así que vamos a dejar E punto dA, donde A es el área de esa superficie. En este caso, esta es el área de medición, le vamos a poner sub M de medición. Va a ser igual a la carga encerrada de Q partido por epsilon 0. Esta es la ley de Gauss. Eso es lo que tenemos allí. Ahora hay que hacerse un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto vale de Q? Eso es bueno. ¿Y cuánto vale de A? Eso también es bueno. Y tenemos que responder dichas preguntas. Vamos a partir analizando cuánto es el área de medición. El dA en un cilindro va a ser el perímetro por la altura. Y esto es 2pi por r por dh. La altura de este cilindro de medición es dh. Así que aquí tenemos nuestro dA. Ahora nos falta nuestro dq. Y dq va a ser la carga encerrada en la superficie de este cilindro. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. Nos entregan densidad lineal, pero un cilindro tiene una superficie. Y por ende lo que correspondería sería usar una densidad superficial para poder expresar esto correctamente. No obstante, y nos vamos a dar cuenta después, en realidad lo único que termina resultando de todo esto es una densidad lineal. Y les voy a explicar dónde aparece esa densidad lineal. El de Q va a ser la densidad superficial del cilindro por el área del cilindro, este pequeño segmento del cilindro que está acá, este cilindrito que está allá adentro, es chiquitito. Y eso va a ser el perímetro por la altura. Y el perímetro es, igual que acá, 2pi, pero en este caso es el radio del cilindro, no del de medición, no donde estamos midiendo. R mayúscula por dh. Y si yo agrupo esto,
que está aquí. Esto es una densidad lineal. Esto es lambda. Este es el dato que nos entregan acá. Ese es el dato que nos entregan aquí. Entonces aparece un lambda. A pesar de que el cilindro tiene una superficie y la carga se distribuye en la superficie, si yo considero el perímetro respecto de esa superficie que se genera en el cilindro dentro de la distribución de carga, lo único que me queda es la altura. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a juntar estas dos cosas en esta ecuación y nos va a quedar E por dA, que es 2pi r por dH, va a ser igual a dQ, que es lambda por dH, todo esto partido por epsilon 0. Hay dH en ambas partes, eso quiere decir que lo podemos sencillamente eliminar, se va dH, se va dH, y lo que nos queda al momento de despejar es E como función del radio, es un campo radial, va a ser igual a lambda partido por 2pi epsilon 0 r, siempre y cuando estemos afuera del cilindro. Adentro del cilindro la cosa es diferente. Pero adentro del cilindro es mucho más fácil sacar cuánto es el campo, porque este es un cascarón esférico, perdón, un cascarón cilíndrico. Está vacío adentro. No hay carga adentro. Si no hay carga, cuando yo escriba la ley de Gauss, esto es adentro, cuando yo escriba la ley de Gauss, lo que me va a quedar es lo mismo de antes, 2πr por dH, todo esto igual a 0. Y esto lo único que nos entrega es que el campo adentro es idénticamente 0 para R menor que el radio R. Es 0, es idénticamente 0. Con esto nos piden calcular potencial. Ya tenemos cuánto es el campo, le podemos incluso poner números, eso no es un problema, pero primero vamos a hacer esta integral. Primero hagamos esta integral. Yo creo que por aquí esta cosa puede entregarnos algo interesante. Hagamos el cálculo de la integral. Primera cosa importante. Yo el potencial siempre lo calculo entre dos puntos. Normalmente uno de los puntos es infinito y el otro punto es, por ejemplo, B, o el punto A, o el punto C. Pero ahora yo estoy calculando entre dos puntos finitos. Eso quiere decir que mi integral se define entre B y A. Eso es todo. Cuando yo calculo el potencial, esto va a ser menos la integral entre B y A de E por dr. Normalmente usamos el vector E producto punto con el diferencial de línea, pero en este caso tenemos simetría cilíndrica. El diferencial de línea va exactamente en la misma línea en la que se produce el campo, y esto reduce el problema a un escalar. Y la parte vectorial del campo queda dada por el hecho de que el campo es radial. Así que no es necesario hacer esa parte ni preocuparse por el tema de que esto sea un producto punto. Vamos a hacer una multiplicación simple. Cuando hacemos esto, lo que nos queda es la integral de esta cosa de acá. Vamos a aprovechar de poner los valores de estas cosas, los puntos A, el punto B al punto A. ¿Okay? El punto B está a 4 centímetros del centro y por ende está a 10 centímetros está a 4 centímetros de la superficie y por ende está a 10 centímetros del centro. Así que le vamos a poner 0,1. Y el punto A está a 6 centímetros del centro, así que le vamos a poner 0,06. Ahí, límites de integración. Esto nos va a dar 2. ¿Por qué escribí 2pi?
Echemos eso. Nos va a dar lambda partido por 2 pi epsilon 0 r dr. La integral de 1 partido en r es logaritmo natural. Y esto nos va a entregar como resultado lambda partido por 2 pi epsilon 0 logaritmo natural de el punto B menos el punto A. Recuerden que esto está desde B hacia A. Así que es entre 0,1 y 0,06. Y eso nos entrega 0,06, que es el extremo superior, partido por 0,1, que es el extremo inferior. Partimos de aquí, llegamos acá, por ende esto se evalúa entre los extremos como está dicho allí. Pongámosle valores a esta cosa, pongámosle valores, aquí tengo mi fiel calculadora, la vamos a dejar acá, pongámosle valores a esto, y tenemos lambda, esto es 8,5, sé que no se ve muy bien, pero la idea es que se vea el resultado nomás, por 10 a la menos 6 de los microcoulomb que están allí, todo esto dividido por 2 pi por epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Ahí está. Igual, nos da este tremendo valor de acá, que son, en realidad no es, sí, es enorme, son 152.860, es un montón. Pero esto multiplicado por el logaritmo natural de 0,06 dividido 0,1. Y esto nos entrega menos 78.085 volts, lo que no es una brutalidad. A todo esto olvidamos poner el signo menos aquí, si lo vamos a poner. Y con eso obtenemos que esto en realidad hay que multiplicarlo por menos 1, y nos da 78.085 volts. Es harto. Pongámoslo acá. Entonces el voltaje de la parte A va a ser, voltaje para llegar hasta aquí, va a ser 78.085 volts. Listo. La parte B. Tenemos que hacer el potencial entre A y C. Y aquí es donde tenemos un pequeño problema. O lo que parece un pequeño problema. ¿Se acuerdan que el campo adentro es 0? Uno tiene la tentación de que cuando uno ve un 0 y mete ese dato dentro de una integral, considera que el resultado va a ser 0. Pero en realidad, el potencial adentro no es 0, es constante. Es un valor constante. Así que si nos pidieran el valor del potencial en el punto C, específicamente en el punto C, yo tendría que saber cuánto es el potencial en el punto A, y ese valor se propaga dentro del cilindro. Ese valor se mantiene constante. Pero a mí me dicen cuánto es el potencial que se requiere para mover desde el punto A hasta el punto C, por dentro del cilindro. Eso es una diferencia de potencial. ¿Cuánto cambia? Y eso efectivamente es 0, porque adentro del sistema, ese potencial de medio sangriento, es nada más que 0, porque no cambia. No hay un costo energético de mover una partícula dentro de este tubo que está completamente vacío. No hay un costo energético. La partícula eléctrica adentro, un protón, un electrón, la carga que ustedes quieran, se mueve como quiere moverse adentro sin verse afectado por el hecho de que hay una carga afuera. No así cuando está afuera, que sí se ve afectado por la carga que tiene la superficie de este cilindro. Y nos da un voltaje enorme.
para mover ese pequeño espacio. Uno pensaría que esto es poco, pero en realidad estos números son ridículos. En electromagnetismo los números son ridículos. Son o muy grandes o muy pequeños y siempre dan cosas de este orden. Cualquier otra cosa me lo dicen en los comentarios y nos vemos la próxima vez.